Todos nosotros esperamos ser amados, queremos que de alguna manera no se nos vea como una amenaza y solemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar las confrontaciones. Esto en realidad debe ser así, puesto que la Biblia nos motiva a ello. Pero esto no debe llevarnos a ignorar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están registradas en Juan capítulo 16, que dice que en el mundo tendremos aflicciones. Por lo tanto, la iglesia fue, es y será odiada por el mundo. Y esto es así, pues somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos su pueblo, somos la evidencia de que Él ha triunfado sobre el pecado, que Él ha triunfado sobre la muerte. En este sermón vamos a detenernos a analizar uno de los cientos de ejemplos que están registrados en la palabra, en la Escritura, sobre cómo el mundo ataca a los creyentes. Y debemos afirmar que lastimosamente, con gran dolor, también debemos asegurar que aún miembros del mismo cuerpo de Cristo se unen a este propósito. El pecado sigue estando presente en medio nuestro, tanto que olvidamos que somos un cuerpo y que al atacar a un hermano, en realidad estamos atacando al cuerpo de Cristo, nos estamos atacando a nosotros mismos. Y nos estaremos en ese momento uniéndonos a la pretensión del mundo, uniéndonos al mismo Satanás de hacer daño a aquellos que Cristo compró con su preciosa sangre. Mis hermanos, en el desarrollo que hemos tenido de la serie de sermones del libro de Hechos, estamos viendo específicamente el tema, los padecimientos por su causa. Esta sería la parte número 3 en lo que es subtitulado el odio del mundo. El odio del mundo. Y permítame leer Hechos capítulo 21, versículo 27, recordándoles que es nuestro propósito agotar este estudio de este libro en forma expositiva o por medio de sermones. Y el Señor nos ha ayudado hasta este momento, su Santo Espíritu nos ha guiado para comprender la Escritura, beber de ella lo necesario para nuestra vida de piedad y que sea Él quien hable, no nuestras intenciones. Hechos capítulo 21, versículo 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Vemos cómo el apóstol Pablo visita a Jerusalén. Es este el contexto en el que nos encontramos para aquellos que nos están siguiendo en esta serie. Y él esperaba que esta visita, como era frecuente, terminase con un informe, digamos, victorioso, aunque claramente él ya estaba advertido de los peligros que enfrentaría, pero él había desechado eso con tal de seguir adelante en su labor. Pero este informe, que en realidad es un informe glorioso, cambia en una forma dramática para ser un momento de conflicto. Un momento de conflicto por parte de sus propios hermanos. Aquellos que eran judíos, pero que también eran cristianos y que veían en el ministerio del apóstol Pablo una amenaza a lo que era la tradición, a lo que ellos estaban acostumbrados y seguían guardando como aquellas, digamos, ceremonias religiosas que hacían parte de su vida y que quizás habían puesto estas ceremonias como la base de su seguridad, como su sustento mismo. Esto trajo gran peligro a la misma vida del apóstol Pablo. Y él está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de dirimir entonces los conflictos con estos hermanos suyos. Él está dispuesto a renunciar incluso aspectos de su libertad, siempre y cuando no impliquen pecado, con tal de que los hermanos le vean y le entiendan y le amen y él pueda seguir desarrollando su vida con ellos. Pero no solamente los ataques, el conflicto,
El sufrimiento vendría por parte de los hermanos, como ya lo hemos visto. Esto es una realidad aún el día de hoy. En medio de nosotros como creyentes enfrentaremos dificultades, conflictos, contratiempos, problemas. También la Escritura nos habla de cómo el mundo ataca a los creyentes. Y la propia vida de aquellos que viven para el Señor se va a ver expuesta. Yo deseo dividir en dos los hechos narrados por Lucas en la porción que vamos a agotar, el final del capítulo 21, y vamos a iniciar el capítulo 22 también, orando a nuestro Señor y Salvador y a su Santo Espíritu que nos permita una vez más reconocer cómo sus santos escogidos han enfrentado los ataques del mundo, y que podamos nosotros como iglesia el día de hoy imitar también su fe y con ello darle toda la gloria a nuestro Dios. Así que los dos puntos que vamos a desarrollar será el hablar de la captura de Pablo y número 2, hablar de la defensa de su captura y su defensa. Entonces serán los dos puntos en los que vamos a desarrollar esta porción el día de hoy, en medio del gran complejo que estamos estudiando, tratando de agotar, que son los padecimientos por causa del nombre de Cristo. Leeré entonces acerca de la captura como el texto lo relata en Hechos capítulo 21, versículo 27 en adelante. Dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. El apóstol Pablo se encontraba entonces en el templo. ¿Qué hacía allí? Debemos recordar lo que vimos en el sermón pasado. Él estaba desarrollando las ceremonias que entendemos estaban encaminadas a solucionar el conflicto que él tenía con sus hermanos cristianos judíos. Él estaba allí en medio de ellos, tratando de cumplir con lo que Jacobo le aconsejó, para que los judíos cristianos no le vieran como un enemigo de la fe, o por lo menos como un enemigo en contra de aquellos mandatos que se daban en el Antiguo Testamento, como la ley ceremonial. A él se le acusaba de enseñar el abandono de las ceremonias a todos los judíos, y Pablo está dispuesto a dirimir este conflicto, aún él pagando por ceremonias particulares y patrocinando también unos votos de 4 hombres más. Esto para que a los ojos de los hermanos, de sus hermanos, no se viese él como una amenaza. Pero esto, que en realidad empezaba como una muy buena intención y con el propósito de lograr algo bueno, termina en un conflicto sin precedentes. En medio de la tarea estalla una conmoción que solo podemos nosotros estudiar en forma adecuada, ordenada y lenta.
Y quisiera presentarlo de esta manera, y es que hay un problema que tiene dos razones particulares por la cual estalla todo este conflicto, ya no con sus hermanos cristianos judíos, sino con todo el pueblo judío en especial y aquella ciudad. Y la primera razón del problema es que Pablo fue considerado una amenaza para la vana religiosidad judía. Fue considerado una amenaza para la vana religiosidad judía. Pero permítame resaltar algo antes. El texto nos deja ver que hay una tranquilidad en medio de los límites de Jerusalén entre los cristianos judíos y los judíos que negaban al Señor Jesucristo. Quiere decir que en el templo estaban en armonía los judíos que prendieron al Señor, aquellos que negaban al Señor, aquellos que no eran cristianos y los judíos cristianos. Había una convivencia pacífica en medio de estos dos pueblos en el territorio de Jerusalén. No se parece a nada, si hemos seguido esta historia del libro de Hechos, al ambiente registrado desde el capítulo 4 del libro de Hechos hasta el capítulo 9. Parece que este conflicto que había entre cristianos y judíos, judíos cristianos y judíos propiamente dicho, o judíos ortodoxos, este conflicto ya era cosa del pasado. La persecución que se hacía ya no está presente, por lo menos no se deja ver. Recuerden que los cristianos se levantaron a predicar en la plaza pública. Pedro fue uno de ellos, y los mismos judíos azotaron a estos cristianos, amenazaron con muerte, inició una persecución en contra de los cristianos, pero no por parte del imperio, sino por parte de los judíos ortodoxos. Evidencia de ello, mi hermano, es el martirio de Esteban. Al parecer, todo este ambiente de conflicto entre los judíos ortodoxos y los judíos cristianos era cosa del pasado. Ahora los cristianos judíos y los judíos convivían pacíficamente. Ellos vivían en una plena armonía, mientras que los cristianos judíos cumplieran y guardaran todavía los rituales del Antiguo Testamento. Cuán peligroso es, amada iglesia, que nosotros querramos acomodarnos en afán de suprimir todo enfrentamiento, que estemos dispuestos incluso a renunciar en lo que es claramente nuestra responsabilidad. No había problemas porque ya no había predicación de frente pública, y los judíos ortodoxos estaban cómodos con los cristianos mientras que ellos se ajustaran a las demandas del pasado. Hoy podemos nosotros decir con gran asombro, vemos a muchos dispuestos a renunciar aún a su pureza doctrinal en la búsqueda de la hermandad y el compañerismo. Que lo más importante es que estemos todos unidos, que lo más importante es que hablemos solo de lo que tenemos en común, aunque con ello tengamos que suprimir, dejar a un lado lo que es vital de la fe, lo que es nuestra responsabilidad, lo que es nuestra pureza doctrinal. Algunos han elevado tanto la importancia del compañerismo entre grupos cristianos que no importa, se puede hacer de la vista gorda a aquellos que son en realidad malas enseñanzas, imprecisiones doctrinales, impureza doctrinal, en búsqueda de hermandad, como si fuera lo más valioso. Y guardar silencio, amada iglesia, solo para que vivamos en paz con otros, solo para que vivamos en paz con el mundo, que vivamos en paz y que en realidad no hablemos del pecado, no señalemos la herejía, no señalemos el error, es renunciar a nuestra misión, es renunciar a lo que se nos ha encomendado. Si la iglesia busca ser vista en una forma amistosa por el mundo, está dejando a un lado su mensaje. Porque el mundo no escuchará con deleite
un mensaje de una iglesia que predica a un Cristo crucificado. Si la iglesia busca ser amada, es porque no está enseñando la verdad. Si la iglesia busca el compañerismo, es porque está abandonando lo cardinal de la fe para abrazar aquellas cosas que en realidad no son importantes. Pablo se encontraba en el templo en medio de los rituales del cumplimiento de los votos y había una completa calma allí. No había tensión en ese momento. Pero al verle un judío, estalla en acusación pública en su contra. Este hombre dice que Pablo enseña a todos que se debe ir en contra del pueblo judío, en contra de la ley y en contra del templo. Notemos algo particular: no se le acusa de ir en contra de Dios, sino que se le acusa de ir en contra de aquello que atesoraban como una vana religiosidad. El templo era lo más importante, el pueblo como nación era lo más importante, atesoraban toda la costumbre y las leyes como tal. Pablo entonces se veía como un hombre que pretendía derrumbar las columnas que daban seguridad a la fe judía. Los estamentos religiosos eran removidos por la presencia de Pablo en ese lugar y lo veían como una amenaza. Algo particular que nosotros, mis hermanos, vamos a entender y comprender en este mundo es que en la medida que nosotros seamos fieles a la doctrina, seremos una amenaza a la vana religiosidad. Siempre nos mostraremos como en oposición a aquellos que viven tranquilos, cumpliendo ciertos rituales nada más, actuando por actuar, mas no en una fe genuina. El verdadero creyente siempre será una afrenta a aquel que vive una religiosidad hipócrita. Lo segundo que nosotros notamos, la segunda razón por la que en realidad estalla este problema, es que Pablo fue considerado también un profanador de la fe judía. No solamente era amenaza para ellos y su vana religiosidad, sino que consideraron que estaba profanando su fe. Para ellos, el profanar era porque estaba introduciendo en el templo a griegos, y el texto lo dice claramente, a sabiendas que esto no era permitido. Y es interesante el hecho de que se puede estar tan hambriento, con tanto deseo de castigar a alguien, que se puede llegar incluso a nublar el juicio y acusar de cosas que en realidad no están pasando, porque el texto no nos dice. Pablo en realidad no estaba permitiendo el ingreso, ni acompañando, ni mucho menos motivando el ingreso de griegos al templo. De hecho, él estaba ajustándose a las demandas que la iglesia cristiana judía le estaba haciendo. Él estaba allí para encajar en lo que ellos entendían como que era lo más importante dentro de las ceremonias y rituales. Pero el afán por castigar a Pablo llevó a estos hombres a señalar que él había hecho lo que era impensable: profanar el templo. Ahora recordemos, mis hermanos, que esto mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Los escribas le acusaron una y otra vez de profanar la ley, de profanar el templo, de profanar el día de reposo. En realidad, los enemigos de la fe genuina siempre estarán analizando la vida del creyente para ver en qué momento éste se va a desviar, y considerarán que ese desvío es una afrenta para ellos y que deben acusar, inventando aquello que en realidad no existe. Recordemos que ante esas acusaciones el Señor respondió en Mateo 12:6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Claramente el Señor enseñó a todos los que le acusaban que Él era superior al templo.
que el día de reposo le pertenecía, que él vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero aún así, el afán por castigarlo llevó a inventar todo tipo de acusaciones para ver en el Señor afrenta contra la religiosidad vana de ellos o hipócrita. Para ellos, para los fariseos, la venta y el comercio en las puertas del templo no eran nocivos. Pero el sanar a un hombre en el día de reposo, si era una herejía, era profanar. Note entonces que la vana religiosidad siempre inclinará a su favor aquello que es una práctica que desde su vista será tomada para acusar a los que son y a los que procuran la verdadera piedad. Pero mi hermano, un mundo sin Cristo siempre se va a aferrar de una forma u otra a lo que ellos entienden debe ser su manera de vivir, a lo que ellos entienden son sus expresiones religiosas, y consideran entonces una afrenta a aquel que propone o vive el evangelio. Para un hombre el día de hoy puede parecer incluso ofensivo que tú te acerques a él a decirle que es pecador y que de seguir en esa condición irá al infierno. Porque estás atentando contra lo que la persona considera son las bases de su fe, que es moralmente bueno y que no le hace mal a nadie. Y esto no era así solamente en el judaísmo, lo vemos en cada uno de los momentos en la vida misma del ministerio del apóstol Pablo. Recuerde cuando él fue a los griegos, los cuales después de predicar Pablo el evangelio consideraron que era algo loco, que su enseñanza era una locura y se burlaron de él en Éfeso. Recuerde usted cuando también predicó en ese lugar que un platero convoca una revuelta para matarle porque la predicación de Pablo atentaba contra su religiosidad. Ahora entonces está Pablo en medio de los judíos ortodoxos y los cristianos judíos, y también es considerado una amenaza. Versículo 26 y 27. Pero veis y oís que este Pablo, Hechos 19, 26 y 27, perdón. Hechos 19, 26 y 27. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Pablo era considerado entonces un hombre que invitaba a ir en contra de la religiosidad. Ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. De manera que Pablo es acusado no solo de desacreditar las ceremonias, sino de profanarlas. Y es menester preguntarnos sobre de dónde salía la información a la que Pablo se estaba enfrentando. Pensemos por un momento estos judíos ortodoxos, porque dice judío era aquel que se levantó, dice el texto, y empezó a proferir estas acusaciones. ¿De dónde provenían estas acusaciones? ¿No se parecen estas acusaciones a aquella que escuchó Pablo por la boca de Jacobo? ¿No era lo mismo? ¿Las quejas de los cristianos judíos no eran estas? Y ahora en el templo está escuchando de parte de los judíos ortodoxos estas mismas acusaciones. De alguna manera podemos nosotros inferir entonces que tanto los judíos cristianos como los judíos ortodoxos estaban uniéndose para presentar querella contra Pablo. Y es aquí donde debemos aterrizar este aspecto. Cuando el juicio de un creyente está tan nublado por la diferencia con un hermano que llega incluso a ser parte de los opresores en contra del cristianismo. Y que de verdad es bastante extraño poder uno decir esto. ¿Cómo un cristiano puede estar en contra de él mismo? En contra de otro hermano.
tengamos mucho cuidado de unirnos al mundo, de unirnos a Satanás con el odio y la intención de hacer daño al pueblo de Dios, siendo nosotros pueblo también, siendo nosotros parte del cuerpo. Recordemos las palabras del Señor. Él le dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Note el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo tener cuidado de no hacer tropezar a uno de los suyos, pero Él no le está hablando en el contexto a los fariseos, le está hablando a los mismos discípulos de Él. Y por ello le dice: tengan cuidado, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pega contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Por qué Cristo está diciendo esto? Porque le está enseñando a sus discípulos: cuidado. Cuidado que en medio de las diferencias que tengas tú con un hermano, seas tu tropiezo para él. Mejor te es atar una piedra de molino al cuello. No es un mensaje para el mundo, es un mensaje para los creyentes. Y que entiendan que no se deben unir en la intención del mundo, en hacerle daño a aquellos que son el pueblo de Dios. Debemos reconocer que es normal que el mundo ataque al mundo, que el mundo ataque al creyente. Es normal que haya una oposición, puesto que el Señor Jesucristo lo dijo, que esto es así. Imposible es que no vengan los tropiezos. Pero nos llama a tener mucho cuidado de no ser nosotros un instrumento para hacer caer a un hermano. Estas palabras están empleadas en medio de la hermandad cristiana. Las acusaciones contra Pablo estallaron y el fuego creció tan rápidamente que dice el texto que el pueblo entero se amontonó. Toda la ciudad fue alborotada. Así que no se trataba de un pequeño escándalo. En realidad hubo una conmoción en todo ese lugar. Y sacaron a Pablo y cerraron el templo. Y el texto nos deja ver que toda la muchedumbre tomaron a Pablo propinándole una golpiza, pues la intención era matarle. La intención era matarle. La descripción que hace Lucas es esa: toda la ciudad alborotada, toda la ciudad alborotada, tratando de darle muerte a este hombre que estaba intentando dirimir un conflicto con sus hermanos. Fue necesaria la intervención del ejército romano en este asunto. El texto nos los enseña de esa manera. El comandante del ejército es notificado de todo lo que está ocurriendo y acude con soldados allí. Y solo cuando él llega, los judíos se detienen de golpear a Pablo, porque no habían logrado todavía su cometido, que era matarle. Pablo estuvo a punto de morir. Pablo a punto de morir a las afueras del templo. Y yo quiero, mi hermano, que lo llevemos un poquito atrás. Pablo no iba a ser arrastrado hasta afuera de la ciudad, como él sí hizo con Esteban, que lo sacó del templo, lo llevó a la afuera de la ciudad y lo mataron. No, a Pablo lo iban a matar allí mismo, a las afueras del templo. Él iba entonces a sufrir el martirio si por providencia misma divina no llegaban los romanos.
Lejos iba a estar de la mente de Pablo que cuando se le anunció por el Espíritu Santo de Dios que sufriría, se le confirmó por la iglesia capítulos antes que sufriría, se le ratificó con profecía que él sufriría, que el cumplimiento de esa profecía, de esas enseñanzas, en realidad serían para preservación de su vida. Porque a él se le profetizó que sería atado, y aquí en este momento está siendo atado, pero para ser librado de todos los judíos que lo iban a matar. Quien lo estaba atando era el imperio romano para poder sacarlo de ese lugar. El texto dice, versículo 33: entonces, llegando el tribuno, lo prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Mi amada iglesia, yo me temo que sabemos tan poco de lo que es el padecimiento por causa del evangelio, que muchas veces al venir aquello que de alguna manera redunde o traiga dolor a nuestra vida, muchos de nosotros vamos a preferir renunciar a nuestra labor, renunciar a nuestra misión como iglesia, con tal de no experimentar los sufrimientos. Muchos de nosotros vamos a estar en una encrucijada: seguir adelante y seguir cumpliendo con nuestra labor, o abrazar el dolor. Dejar a un lado entonces la labor, la misión, y con ello estar tranquilo. Es por eso y por mucho más que Pablo dirá a los corintios: son ministros, en 2 Corintios 11:23 en adelante, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Esta es la vida de un apóstol, como algunos osan llamarse así, y estar en la comodidad de sus oficinas esperando que todos le lleven a sus manos sus primicias y sus diezmos. ¿Qué diferencia? El apóstol Pablo entendía muy bien lo que era sufrir por causa del evangelio, lo que era dar su vida en el desarrollo de su labor. Pablo entonces es golpeado, brutalmente golpeado, sacado entonces afuera del templo, y solo los romanos llegan a librarle en este momento. Así vemos entonces su captura. Permítame pasar al segundo punto, que es la defensa de Pablo. Leeré primero el pasaje. Dice: entonces, llegando el tribuno, versículo 33 en adelante, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar hasta las gradas, aconteció que era llevado de peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces dijo Pablo, versículo 38: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo.
Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Permítame dejar hasta allí. Es mucho lo que vamos a decir, mis hermanos, y seguramente nos va a quedar por fuera algunas cosas, pero las acciones de Pablo en particular ante los ataques nos dejan ver un hombre con mucha astucia, con mucha inteligencia, un hombre muy sabio, que sin lugar a duda podemos llegar a concluir era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y debemos reconocer entonces que en él había esa astucia particular, esa sabiduría particular, esa prudencia particular para hacer las cosas que el mismo Cristo solicitó de todos los creyentes cuando dijo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y recordemos que en este consejo que Cristo da, es dado dentro del contexto de lo que Él dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones y que Él nos envía como corderos en medio del lobo. Por eso se requiere inteligencia, sabiduría para actuar. Y vemos en Pablo precisamente eso, una gran inteligencia para actuar en estos momentos. No vemos a él que él estalle producto de lo que le podría dominar a cualquiera de nosotros mientras es golpeado, acusado, arrastrado, que son nuestras pasiones, nuestro deseo y nuestro pecado. Pablo no empieza a darse con todos los judíos que le están dando. En realidad, él es llevado, él es arrastrado, y hasta este momento va a solicitar algo. Y mis hermanos, llama mucho la atención lo que él hace. Él entonces va a hacer algo primero dirigido hacia los romanos y luego dirigido hacia los judíos. En cuanto a los romanos, él llama la atención de los soldados y específicamente del comandante, puesto que les habla en griego. Pablo habla en griego. Este hombre que es acusado, este hombre que está siendo golpeado por los judíos, como uno de ellos, le habla a los romanos en griego. Y él hace una pregunta en griego: ¿puedo hacer uso de mi legítima defensa? Yo creo que usted entienda el impacto de estas palabras dentro del Imperio Romano. En griego, Pablo les dice a ellos que hacían alarde de ser en realidad lo más alto de la legislación, a ellos les dice: ¿puedo hacer uso de mi defensa? Para un romano, para el Imperio Romano, aún los criminales más grandes tenían este derecho. Cuando fue llevado el Señor Jesucristo ante Poncio, Poncio le pregunta porque necesitaba agotar este paso. Tenían que respetar ese debido proceso. Ahora, Pablo es capturado y él pregunta si puede hablar, y claro, tiene todo el derecho. Ahora la pregunta la hace en griego para causar conmoción en los que están allí escuchándole. Se le permitió hablar a Pablo. Y entonces cambia. Dejó de hablar en griego y empieza a hablar en hebreo. ¿Quién es este hombre? Ahora, desde las gradas del pretorio, Pablo ve un púlpito para dirigirse a todos aquellos que hace un momento atrás lo estaban golpeando. Ante todo el maltrato, Pablo, ensangrentado, dará su defensa en hebreo. Captar entonces la atención de todos aquellos judíos que estaban en aquel lugar, judíos ortodoxos, judíos cristianos que estaban en medio de la muchedumbre que quería matarle. Esta defensa de Pablo trata de 3 aspectos de su vida, y con ello vamos a terminar. Pablo habla de su pasado. Es lo primero que él hace. Notemos la forma en que él aborda su defensa. En hebreo, que debemos nosotros tener claro que lo hará en esta lengua,
Hechos 22:1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Es totalmente incluyente. Pablo se refiere a aquellos que le han golpeado como hermanos, como padres. Lo que quiere decir que él tiene en mente no solo a judíos ortodoxos, sino a judíos cristianos, aún sacerdotes y escribas que estaban allí. Todos los que de alguna manera pudiesen tener algún puesto eclesiástico, él les dice padre. Él quiere hablar a todos, varones, hermanos y padre. Oíd ahora mi defensa. Sucede entonces, el versículo 2, que al oír las palabras en lengua hebrea, guardaron silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo les habla de su procedencia, de su formación intelectual y de su fervor. Él le dice: yo soy judío como uno de ustedes. Él habla de que no solamente es un judío, sino que es un escriba educado por el gran Robán Gamaliel. Todos los que estaban allí conocían este nombre y sabían que de Gamaliel salían solo los más estrictos escribas. Así que estaban escuchando y acababan de golpear a aquel que era reconocido y que ahora todos iban a escuchar por un gran discípulo de Gamaliel, del respetado rabino Gamaliel. Era un hombre, sin lugar a duda, instruido entonces aquel que les estaba hablando. Y por lo tanto era un hombre que sabía muy bien lo que se permitía y no se permitía hacer en el templo. Escriba enseñado por Gamaliel. Y ellos lo venían acusando de introducir a griegos en el templo. Pero también habla del celo y la devoción que él tenía. Dice Pablo, versículo 4: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Es de notar el lenguaje pasado que emplea Pablo. Él dice: esto era, esto hacía. Perseguía este camino, lo perseguía hasta la muerte. Lucas incluso describe a Pablo, cuando él aparece en la escena, como respirando amenazas de muerte. ¿Recuerdan? Lo que quiere decir que Pablo no tenía otra intención ni finalidad sino acabar con aquellos que eran cristianos. Pero deja claro también en este discurso público que él era patrocinado por el Sanedrín, que tenía cartas que daban evidencia de ello, y que aún el sumo sacerdote podía dar este ejemplo, señalar que esto era cierto, de cómo él, con aún quizás mayor odio que el que tenían estos hombres que tenía al frente, asolaba casas enteras buscando a los cristianos para castigarlos. Más adelante, en el versículo 20, Pablo dirá que él patrocinó, que él aprobó la lapidación de Esteban. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban.
Así que Pablo en su defensa expresa que él hacía parte de ellos, de aquellos que le estaban golpeando. Por lo tanto está diciendo que él sabe lo que ellos hacen y por qué lo hacen, que él entiende el celo por la tradición que lleva incluso a equivocarse, que él entendía la mentalidad del legalista, que él sabía lo que era la vana religiosidad porque militó en ella, que fue en realidad uno de los primeros que estuvo dispuesto a acabar con los cristianos. Pablo, mientras era golpeado, no pensaba en otra cosa sino que él, de no ser por Cristo, estaría también haciendo parte de aquellos que lo golpeaban. Que de no ser por Cristo, él seguiría en ese rumbo haciéndole daños a aquellos que son el pueblo de Dios. Pero de su pasado pasa a su presente. Su vida cambió por completo. Pablo explica que estaba firme en su propósito perverso de prender a los cristianos. No había nada en Pablo que anhelara a Cristo. Todo en él odiaba a los cristianos. Odiaba a aquel que era llamado su Mesías, que murió en la cruz. Hasta ese poderoso día, cuando dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo, versículo 6 del capítulo 22, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué hace Pablo? Pasar de su pasado a su presente. Pablo vivió lo que tú y yo hemos vivido, mi hermano. Que no hay corazón, por más duro, perverso y pecador, que pueda resistirse a la gracia salvadora de nuestro Señor. No importa qué tan contrario puede ser nuestra humanidad. No importa qué tan fuerte, qué tan aferrado estamos a nuestra pecaminosidad. No hay ser humano que no se derrita ante la poderosa presencia del Señor. Pablo lo vivió de tal manera que él luego dirá: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo sabía muy bien lo que era vivir en el fervor religioso desprovisto de la verdad, pero también sabía y experimentó y enseñó que la poderosa gracia de Dios convierte y transforma. Es por eso, mi hermano, que nosotros estamos convencidos que solo Cristo puede salvar al hombre. No importando qué tan profundo es el lodo cenagoso del pecado en que éste se encuentra, Pablo fue transformado. Ahora está allí delante de esos hombres, expresando su transformación. Por último, entonces dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, versículo 17 de capítulo 22, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo,
Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo entonces habla de su pasado, habla de su conversión y ahora entiende que su presente, Cristo le ha dado una nueva misión. Él le hablará a todos. Pero el mismo Cristo le enseña que los judíos no recibirán su mensaje. Él entiende que los cristianos judíos a los que él atacaba tampoco recibirían su mensaje, que le maltratarían. Y por ello el mismo Señor le llama a predicar a los gentiles. No podemos, mis amados, más que entender que Pablo ve a los ataques de sus hermanos perdonándoles y en disposición para dirimir cualquier conflicto. Él entiende que el odio de los que son contrarios a Cristo estarán allí, pero responde no con defensas de su humanidad, sino con la verdad del Evangelio en cada momento. Mis hermanos, como iglesia viviremos aflicciones, pero la gloria debe darse a Dios, porque nosotros fuimos transformados, hacíamos parte de aquellos que vivían en contra del cristianismo, para ahora estar dispuestos a morir por Él. Que cuando vengan las aflicciones, las dificultades, en ese momento hagamos lo mismo que hizo Pablo. Recordar que la gracia de Dios se manifestó en nuestra vida, salvándonos de en medio de un pueblo pecador. Y decir con Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo entendió y apreció la divina gracia que transforma al hombre.